Del campo a tu mesa con la mejor calidad. Carnes Joaquín. Novillitos de primera calidad, cortes de cerdo, pollos y todo eso que te encanta probar, ahora con envío a domicilio. Llamando al 358-431-0084. Carnes Joaquín te espera de lunes a sábados en horario comercial. Godard 1981, Río Cuarto. Estás en 102.9 Gospel. FM Gospel. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias. Estamos de cara a la columna de Economía de la mano de Marianela Gómez. Hoy vamos a hablar de la búsqueda del desarrollo perdido. ¿Cómo estás, Marianela? Hola Hola a ¿cómo todos, va, Marianela? ¿Cómo andan? Sí, bueno, un poco había ahí varias incertidumbres sobre qué tema abordar. Casi hablo del previaje, casi ahí estuve, pero después dije no, después íbamos a hablar de los maradólares, una cripto nueva que está por salir, pero no conseguí suficiente información, así que me vine a lo seguro, que es por ahí la macro, donde me siento un poco más cómoda. La idea de pensar esta frase de en busca del desarrollo perdido viene de un artículo sí que se publicó recientemente en una revista que se llama Misión Productiva, que es una revista bastante nueva, de unos autores que son Stenger y Tabonanska, que son argentinos a pesar de sus apellidos y son académicos bastante reconocidos también, que bueno, ellos centran bastante su análisis en mostrar cómo Argentina se ha ido desindustrializando, ¿no? Contrario a las tendencias a nivel mundial, ¿no? Esto desde el 76 a esta parte. También hemos hablado de lo que implicó las políticas económicas de la última dictadura y cómo entramos en una fase de valorización financiera, ¿no? Y eso implicó que del 76 a esta parte el PBI industrial cayera un 23% en Argentina, mientras que en países como Estados Unidos creció un 65%, en Alemania un 71% y en China tienen un número. ¿Cuánto creció la industria en China? No sé, 80. 5.800%. No. Esos son los números chinos. Pero bueno, más allá de eso, ellos, digamos, hacen mucho hincapié en lo que eso implicó en términos de retroceso en la generación de empleo, en la distribución de la riqueza y cómo hay que reorientarnos hacia ese camino que tiene que ver con el camino del desarrollo, que tiene que ver con el camino de volver a tener un enfoque, digamos, más productivo para la economía. Y bueno, y dan una serie de claves que tienen que ver con este cambio en la matriz productiva. Eso también se unió con otras lecturas que venía trayendo de estas últimas semanas. Una que me gustó mucho fue a partir de unas declaraciones que hizo otro economista más de perfil heterodoxo que se llama Eduardo Crespo, en donde él plantea en una entrevista que no hay dos modelos de desarrollo en Argentina, sino tres, ¿no? Y esta idea después la retoma para un artículo en el Le Monde Diplomatique, Claudio Scaletta, que también es otro economista que escribe bastante ahí. Y bueno, y ellos desarrollan esto, ¿no? Esta pregunta que yo creo que nos estamos haciendo todos los economistas de cómo sigue esto, cómo hacemos para salir de esta crisis que parece no tener fin. Y en esta idea de que no hay dos modelos sino tres, plantea, bueno, el famoso péndulo que todos sabemos entre las políticas de corte neoliberal y las políticas que diríamos son más de carácter nacional y popular, que obviamente coinciden en que tienen implicancias distributivas, los dos, ¿no? En sentidos diferentes, pero implicancias distributivas al fin. Uno, el modelo neoliberal, claramente va a redistribuir a favor del capital, mientras que el modelo nacional y popular va a pretender que la redistribución sea en favor de los sectores trabajadores, mientras que el modelo neoliberal va a pretender desfinanciar el Estado a través de reducir los impuestos,
y de generar estos suerte de shock de confianza para que ingresen los capitales y lluevan las inversiones, a través de reglas de juego claras que no sabemos bien qué son. Básicamente sería que no haya reglas de juego para esos agentes, pero que siempre han desembocado estos modelos neoliberales, que los podemos rastrear claramente desde el 76, en el 90 y en el 2016. El resultado siempre ha sido el mismo, ¿no? Déficit de cuenta corriente que derivan en mayor nivel de endeudamiento que también una salvedad que es importante hacer, que no se mide solamente como el coeficiente de deuda sobre PBI, sino que se mide en la composición del endeudamiento, ¿no? Porque por más de que estos promotores de estos modelos neoliberales pretendan hacernos creer que la deuda es todo lo mismo, claramente el mercado no es sonso y distingue entre una deuda en pesos y una deuda en dólares. Por eso, teniendo ratios deuda-PBI similares a otros países del mundo, Argentina, por ejemplo, en 2018 tuvo pérdida abrupta de este shock de confianza que se había logrado en los mercados, ¿no? Los mercados de repente abandonaron a estos gobiernos market friendly y se fueron porque, como decimos, no básicamente por el ratio deuda-PBI, sino porque estaban viendo que la deuda era en dólares y era una deuda insostenible. De hecho, ¿no? Tenemos una columna, dijo el Mosquito, en realidad. Sí, tenemos. Tenemos una columna de hace un par de meses, así que la podemos buscar también en YouTube por ahí. ¿No? Entonces, bueno, esta confianza que retiran los mercados tiene que ver con esa noción tan básica y tan elemental de poder entender qué tipo de endeudamiento están poniéndose en juego en estos modelos. Del otro lado del péndulo tenemos a los modelos nacionales y populares, como decíamos, que impulsan una redistribución más por el lado de el trabajo, porque obviamente también están pensando en un mayor protagonismo del Estado en la conducción de las políticas económicas, y que desde algún punto de vista pueden ser un poco más consistentes, porque si sabemos o si entendemos que 2/3 de la demanda agregada, o sea, la producción, se explican a través del consumo, bueno, no sería tan errado, incentivar incrementos salariales para que esos incrementos de forma rápida se traduzcan en incrementos del consumo y para que ese incremento del consumo se refleje en un incremento de la producción. Pero bueno, esto también tiene una contracara, que es que los incrementos salariales se traducen también en incrementos de precios, mal que nos pese. Y también tiene la otra contracara o el otro límite que implica que cada vez que hay crecimiento económico hay una mayor demanda de importaciones. Ya se los repetí tantas veces que ya me lo tienen asimilado. Yo les veo que me hacen así con la cara como diciendo... Funcionan las columnas. Perfecto. Porque cuando hay más producción hay más demanda de importaciones, básicamente porque necesitamos importar energía, hay más demanda de energía. Si no es suficiente la que se produce en el país, uno tiene que recurrir a importar energía. Además de que se importan bienes de capital, insumos para la industria, además de que la gente, si tiene plata, quiere irse de viaje al exterior. Y no hablemos del previaje, sino de los viajes a Brasil, y a su vez también porque se incrementan los bienes de consumo que se demandan. Todo esto presiona sobre la disponibilidad de dólares que tiene esa economía, y esas presiones terminaron conduciendo a devaluaciones sistemáticas, que también lo hemos charlado en otras columnas, que han conducido a que Argentina en los últimos 20 años haya tenido la tasa de devaluación nominal de tipo de cambio una de las más altas del mundo. Y bueno, eso de nuevo, la devaluación, como sabemos, genera inflación. La inflación hace que el salario que había ganado poder de compra ahora lo pierda, porque el salario en términos reales pierde, y eso hace que la población perciba que el gobierno no está dando respuestas suficientes, y el péndulo vamos hacia el otro lado, ¿no? A encontrar las soluciones mágicas del lado de las políticas neoliberales. Pero siempre
los dos extremos del péndulo terminan estallando por el mismo lugar, que es la escasez de divisas, ¿sí? Las crisis del sector externo son las que terminan de alguna forma poniendo en jaque estos dos modelos opuestos, si se quiere, de alguna manera. Entonces, plantean estos economistas, el problema, digamos, de la economía no se resuelve solo con uno u otro modelo redistributivo. No se resuelve solo con redistribuir o a favor del trabajo o a favor del capital, ¿sí? Es más complejo salir de ese péndulo. Y ahí es donde entra esta idea de el tercer modelo, ¿no? No hay dos modelos, hay tres, pero bueno, tampoco ninguno de los dos autores se juega mucho en desarrollarlo, ¿no? Estoy hablando de Scaletta y Crespo. No dan una línea de cómo debiese estar o sea, hay un diagnóstico, pero no una solución. Este tercer modelo. Sí hay algunas líneas, ¿no?, que tienen que ver con esto de entender que no hay una solución mágica, que no hay una respuesta única, que hay límites que vienen dados por las restricciones reales que tiene la economía y límites que vienen dados también por las relaciones de poder que hay en esa economía, y qué es lo que un modelo, cuáles son los márgenes de acción y qué es lo que es posible hacer dentro de un modelo económico, al menos como el que estamos transitando ahora, ¿no? Que parece no ser muy épico, pero que está pretendiendo salir de estos esquemas del péndulo, ¿no? A ver, en este sentido, ¿qué decir? Hay una cuestión central que, de nuevo, tiene que ver con, no tiene que ver solo con el límite que los neoliberales dicen que el problema es fiscal, o el tema del modelo nacional y popular, que entiende que el problema es solo de balanza comercial, sino que también hay algo que tampoco los autores terminan de desarrollar del todo, pero es que tiene que ver con que no es posible pensar un modelo de desarrollo si no tenemos una moneda que pueda sostener ese modelo de desarrollo. Y en ese sentido, entender cuáles son las razones por las cuales la moneda argentina, el peso, perdió su función como reserva de valor, es también intentar encontrar nuevas soluciones, ¿no? Porque esto, si nosotros entendemos que no solo se trata de una crisis de sector externo en términos de exportaciones e importaciones, porque antes de 2010, cuando la balanza comercial de Argentina todavía era superavitaria, Argentina tuvo que sobrellevar crisis cambiarias. Hay razones que están explicando la preferencia por el dólar que van más allá de las razones puramente de balanza comercial deficitaria o superavitaria. Entonces, ahí entramos en lugares que no son tan cómodos, ¿no? Porque no son ni de un lado ni del otro, sino que son más contradictorios y más conflictivos, que es entender que en la economía no hay buenos y malos. Hay agentes que responden a incentivos. El tema es cómo se pueden delinear estas lógicas de comportamiento, cómo el Estado puede generar incentivos, el clásico palo-zanahoria, para conducir ese proceso de desarrollo, que, como dijimos en muchas columnas, los procesos de desarrollo no son por generación espontánea. Los procesos de desarrollo acá y en cualquier país del mundo están conducidos por los estados, ¿sí? China no llegó al 5.800% de crecimiento de la industria sin un estado que estuviese delimitando y planificando esa estrategia de desarrollo. Está clarísimo, ¿no? Pero por ahí no está de mal repetirlo, porque no, parece como que si no el desarrollo es. En ese sentido, este tercer modelo, sintetizo yo, interpreto yo, que entonces tendría que contemplar esto, ¿no? El palo y la zanahoria, no solo en el cambio de la matriz productiva, como plantean Steinhardt y Tabonanska, sino también en
la reconstrucción del valor de la moneda, ¿sí? Que es algo que ellos en su artículo prácticamente no tocan, lo mencionan muy lateralmente y ahí queda, ¿no? Porque ahí es un tema en donde los propios economistas heterodoxos no terminamos de ponernos de acuerdo. Vamos a lo productivo, que ahí sí hay más consensos, ¿no? Tiene que ver con, obviamente, recuperar la promoción industrial como una herramienta que sea eficiente, que pueda orientarse a los sectores en donde se generan divisas, donde hay desarrollo tecnológico, donde se genera empleo, que sea un desarrollo que esté descentralizado, no siempre obviamente enfocado en el AMBA, sino en todas las regiones del país. O sea, tener una política de incentivos para que las empresas puedan reinvertir y de castigos para las que no reinvierten y giran utilidades. Política de proveedores del Estado. Hay muchas herramientas que van y que se sugieren en el artículo incluso, que tienen que ver con esto de poder cambiar la matriz productiva de Argentina. Y en términos de la moneda, bueno, ahí no hay tanto consenso, como les decía. Yo comparto más la visión que entiende esto de recuperar la función de reserva de valor del dinero, del peso argentino, y un poco lo adelantábamos también en otras columnas, en el sentido de decir, nadie va a querer ahorrar en pesos si sabe que va a haber una devaluación que se va a comer ese ahorro, ¿no? O la misma inflación se va a comer el ahorro, nadie va a cobrar una herencia y la va a conservar en pesos, y el que la cambia a dólares es una mala persona, sino tiene que ver justamente con esto que decimos de cuáles son los incentivos que está ofreciendo la economía para quedarse en una moneda o en otra. En ese sentido, a mí me parece que si bien el control de capitales puede funcionar como un palo en el sentido de, bueno, no, la plata se tiene que quedar acá, también es necesario a la par poder generar rendimientos positivos en pesos, ¿sí? Entonces yo necesito tener una tasa de interés que sepa que le va a ganar a la expectativa de devaluación que tengo de la moneda, ¿sí? Obviamente que ahí hay todo un conflicto, porque muchos de los keynesianos también sabemos que hay un vínculo, o puede haber un vínculo entre la tasa de interés y la economía real. Ese vínculo también está bastante discutido en la evidencia empírica. Hay muchos economistas que dicen que no necesariamente la tasa de interés está reflejando mejoras en términos del crédito para el sector productivo, que no se ve ese canal, digamos, con la inversión productiva. Pero bueno, esa es otra discusión que quedará para más adelante. Sí me parece que son cuestiones que hay que estar pensando y tener presente también que estas limitaciones que decimos que encuentra la economía actual, tiene que ver con este péndulo que sufrimos desde 2011 a 2015, cuando la economía empieza a desacelerarse y los votantes empiezan a percibir que la situación no es tan favorable como antes, que lleva a volver a las políticas neoliberales que nos introdujeron en un endeudamiento sumamente voraz y profundo, del que todavía estamos viviendo esa restricción, tanto con privados como con el FMI, que no le está permitiendo recuperar reservas al Banco Central, porque tiene que hacer desembolsos continuamente para hacer frente a esta deuda. Tampoco podemos pedir, no tenemos nuevas fuentes de financiamiento, y que obviamente esto está demorando la ansiada recuperación económica que todos estamos esperando. Pero, de nuevo, me parece que es fundamental, para poder salir de este péndulo, entender que no hay soluciones mágicas, que no existen los Reyes Magos ni Papá Noel, y que va a llevar mucho tiempo, porque la economía viene en un proceso
muy complejo y sobre todo con muchísima restricción producto del fuerte endeudamiento en el que se encuentra. Marianela, perfecto, con estas claves entonces podemos buscar En busca del desarrollo perdido, bien, de los autores, o cómo lo googleamos para encontrarlo. Visión Productiva se llama la revista, el artículo se llama En busca del modelo de desarrollo, perdido, Steingart y Tabonanska, y mencioné también a Crespo y a Escaleta, economistas que suelo leer. Muy buenísimo, bien, bibliografía entonces. Perfecto, bueno, con estas claves ya se nos hace un poco más inteligible el artículo. Muchas gracias, Marianela, y los reencontraremos de aquí a 15 días. Gracias. Abrazo. Sobre el que caería el vino, zapatos que en unas horas... Pasó por el aire de GPS de Noticias nuestra columnista de los días lunes. Hablamos de Marianela Gómez, nuestra economista de confianza. El tema de la columna de hoy, En busca del desarrollo perdido. Donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.